El domingo, el Parlamento iraní le pidió al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que apruebe el cierre del estrecho de Hormuz, esto como medida de presión tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La ruta es clave para el transporte de petróleo y gas. Por ello, y para analizar las consecuencias de este eventual cierre, conectamos con Alberto Bernal León. Él es economista, director de estrategia global de XP Investments. Yo le doy la bienvenida a France 24. Si hablamos geográficamente, ¿cómo es que puede Irán cerrar el estrecho de Hormuz? Hola Valentina, bueno, antes que todo, muchas gracias por tenerme en el programa. Mira, el estrecho de Hormuz, si la memoria no me falla, solamente mide 13 millas, entonces es bastante pequeño. Y la forma como funcionaría esto es que, como tú estabas diciendo muy bien en la introducción, una parte muy importante del petróleo que se vende en el mundo tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, el de Irak, el de Arabia Saudita, el de Omán, etcétera. Entonces, si, por ejemplo, la verdad es que es muy sencillo. La forma como se cierra el estrecho de Hormuz es que Irán decide dispararle un misil a un tanquero o decide poner un dinamita en una lancha que se estrelle contra un tanquero y básicamente generas una tragedia y una explosión muy importante que implicaría el colapso del comercio internacional de petróleo. ¿Por qué, Valentina? Esa es la pregunta más importante. Porque si tú tienes un evento como esos, entonces las compañías de seguro a nivel global van a decir, me da pena, pero yo no puedo asegurar este tanquero lleno de petróleo. Y si las empresas no tienen la posibilidad de asegurar es la carga con la que van estos tanqueros, pues entonces colapsa el mercado, porque nadie está dispuesto a tomar el riesgo de esa forma. Entonces ahí sería el peor escenario, digamos, desde el punto de vista de la economía global, porque tendríamos un incremento muy fuerte del precio del petróleo a nivel internacional. Bueno, expertos indican justamente que ese cierre de Hormuz, pues al hacer que suba el precio del petróleo, va a impulsar directamente la inflación a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo podría tardar en sentirse ese efecto? No, mira, si esto llega a pasar, digamos, el efecto en el precio internacional es inmediato. Acuérdate que el mercado de petróleo reacciona muy fuertemente a todos estos nuevos temas de volatilidad. Por ejemplo, Bloomberg Economics estima que un cierre parcial del estrecho de Hormuz, ¿qué quiere decir un cierre parcial? Digamos, un cierre por un par de semanas, podría generar un incremento del precio hasta $110. Y Goldman Sachs esta mañana decía en una conferencia con sus clientes que el incremento podría ser hasta $130. Entonces, si tú tienes una situación en la cual el precio del petróleo pasa de 70 a $130, pues imagínate lo que va a pasar con el costo de la gasolina de todas las personas que manejamos un auto en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ahí comenzamos a ver los efectos negativos sobre el consumidor y sobre la inflación. ¿Qué tan rápido es esto? A ver, la función de reacción del precio de la gasolina en Estados Unidos a un incremento del precio es bastante rápida. Entonces, obviamente, tendríamos un efecto relativamente rápido desde el punto de vista del efecto sobre el consumidor. Bueno, sabemos que esto es algo que está tomando de alguna manera Irán a consideración después de este ataque de Estados Unidos sobre las tres bases nucleares de Fordow, de Isfahán y de Natanz. ¿Qué tanta afectación puede directamente sentir Estados Unidos? Si estamos hablando, ya usted me lo estaba mencionando, por ejemplo, con el precio de la gasolina, pero ¿qué otras cosas pueden llegar a afectarse de una forma directa en principio? Valentina, un tema muy importante también que sí me parece relevante decir es que si esto llega a pasar, si digamos, este es el peor escenario desde el punto de vista de los mercados. Bueno, no el peor escenario, puede haber cuestiones nucleares y eso pues ya ni para qué conversamos en esos términos, pero digamos, desde el punto de vista de las cosas lógicas que podrían pasar, este escenario del cierre del estrecho de Hormuz es el peor para el mercado y que puede suceder. Ahora, ¿por qué Alberto Bernal piensa que esto no va a pasar? Por una sencilla razón, porque hoy en día Irán está muy débil, no tiene control sobre su espacio aéreo. La verdad, el ataque pareció que fue bastante fuerte a las instalaciones nucleares y Irán básicamente desde el punto de vista de flujo de caja está teniendo muchos problemas. Su macroeconomía está en problemas, el gobierno no tiene dinero, la gente está muy desesperada, hay inflación rampante, no hay productos, etcétera. Entonces son cosas muy negativas desde el punto de vista de la macroeconomía. Y si llega a suceder esto, si Irán hace esto,
El mayor afectado, óyeme esto, el mayor afectado del mundo sería la economía de China. Pero fíjate que China es uno de los pocos aliados que le quedan a Irán en este momento. Entonces, si Irán llega a tomar esta decisión, va a afectar a la economía de su quizás último aliado relevante. Porque Rusia obviamente pues es importante desde el punto de vista militar, pero económicamente no es relevante. Entonces, ese efecto negativo sobre la China, yo creo que los chinos obviamente no estarían nada contentos con que se llegase a suceder esto y por lo tanto el mercado, por ejemplo, después de lo que sucedió hoy, de los ataques que hubo con 6 misiles a la base aérea, perdón, a la base militar de Estados Unidos en Qatar, que lo tomamos nosotros en el mercado como fue una reacción muy medida, una reacción muy calmada para evitar un escalamiento adicional en este conflicto. Entonces, por eso es que el petróleo está cayendo fuertemente hoy y los mercados están al alza, porque el mercado dice, Irán está muy débil, y por lo tanto quizás no tenga la capacidad de reaccionar de la forma como hubiese podido reaccionar. Alberto, usted mencionó algo que es fundamental y que pues quiero enfocarlo en la próxima pregunta. Marco Rubio le pidió a China que presionara a Irán para que no se cerrara este paso y usted lo que nos está diciendo es que China pues sigue siendo en este momento de alguna forma el principal socio de Irán en esa región. Hablemos de esa relación económica entre China e Irán. Pues básicamente, Valentina, China es el comprador de todo el petróleo de Irán, porque acuérdate que Irán tiene unos temas de sanciones muy complicadas alrededor del mundo y pues China en ese sentido juega en otro campo, ¿no? Entonces ellos le compran ese petróleo, bueno, le compran a Rusia también, pero le compran a Irán y pues China es un consumidor muy importante de petróleo y China no es autosuficiente en petróleo. Entonces, digamos, Estados Unidos es casi autosuficiente en petróleo. Realmente hoy en día Estados Unidos produce, con la excepción de, si no estoy mal, 2 millones de barriles que le compra diariamente Estados Unidos a Canadá, pues básicamente hoy en día Estados Unidos ya es autosuficiente. Entonces, cuando tú eres autosuficiente en la producción de petróleo, pues tu efecto sobre tu economía debería ser menor, porque tienes formas digamos, de manejar las situaciones de los precios, inventarios, etcétera, etcétera. En el caso de China, sí llega a haber una situación donde todo el petróleo que va de Irán a China no puede salir porque los iraníes mismos se bloquearon su estrecho, pues entonces ahí hay un tema que obviamente implica que China no recibe su petróleo, implica que Irán no recibe su plata del petróleo, implica que el resto del mundo no puede ver su petróleo, pero ahí la pregunta del millón es quién sufre más, si una potencia militar como Estados Unidos o un país que está en un problema macroeconómico brutal como Irán y que además acaba de recibir un ataque brutal por parte de Israel y Estados Unidos, yo diría que está claramente mucho más débil o el que tiene más que perder ahí es el régimen o la teocracia iraní, ¿no? Pero entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿quién gana con el cierre del Estrecho de Hormuz? A ver, realmente desde el punto de vista en el mediano plazo, ¿quién gana? Nadie gana. En el corto plazo, si cierra Irán el estrecho de Hormuz, pues bueno, afecta los mercados internacionales, porque si cierran el estrecho de Hormuz, se dispara el petróleo y al dispararse el petróleo, se incrementan los riesgos de recesión global. Entonces, en el cortísimo plazo, esto sería una victoria para Irán, pero nuevamente, insisto, Irán o la teocracia de Irán yo creo que sí está pensando en ver cómo diablos hace para sobrevivir esta situación. Y los gobiernos sobreviven si tienen dinero y si tienen alguna clase de poder de gestión. Y claramente, si Irán se queda sin dinero porque no puede exportar petróleo, pues entonces la situación se pone aún más complicada en una situación que ya de por sí es muy difícil, ¿no? Pues todos hemos visto la cantidad de protestas que han habido en Irán en los últimos años. Claramente la teocracia islamista no es popular en ese país. Entonces es muy difícil para ellos mantener el poder si no tienen capacidad de gestión. Yo le pregunto en términos prácticos, es decir, sabemos que el Estrecho de Hormuz, que está ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, pues permite este flujo de unos 20 millones de barriles de petróleo diarios. En la práctica, ¿qué tendrían que hacer los países que usan esta ruta? Es decir, ¿qué podrían hacer para transportar sus productos al haber un cierre? Valentina, absolutamente nada.
Entonces esa es la realidad, porque tú no puedes pasar esos buques por tierra, no hay una posibilidad logística de hacer esto, diferente a desbloquear el estrecho de Hormuz. Y la pregunta es cómo desbloqueas el estrecho. A ver, nuevamente, esto no es que uno ponga unas barreras en el estrecho de Hormuz, no, sino que simplemente las milicias que están atadas a Irán, por ejemplo, los hutis, etcétera, comiencen a atacar buques petroleros para evitar que se mantenga el comercio internacional del petróleo. ¿Y qué puede pasar ahí? Si esto llega a avanzar, etcétera, pues realmente ahí no habría otra opción diferente a una estrategia militar entre, digamos, Arabia Saudita atacando a Irán, ¿no? Que podría pasar también en cualquier momento, o nuevamente, Estados Unidos también claramente tiene un interés en que el precio del petróleo no se suba a $130, porque eso le afecta al presidente Trump, porque le afecta la inflación a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no quiere que pase eso, pero insisto, los mayores perdedores acá, desde el punto de vista, son los importadores netos y ese sería China. Pues Alberto, usted muchas gracias por Bueno, su y la análisis. India también. Muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a la audiencia.